Vamos a revisar algunos temas del origen del pensamiento filosófico. Hemos ya hablado un poco de la temática, pero el día de hoy vamos a ver el siguiente tema como tal, ya como materia en sí mismo. Les estaba diciendo que realicen el organizador, la carátula, en el orden inverso, la carátula y luego el organizador. ¿Cuál es el objetivo de realizar esto? Por haber razones, puede ser que yo tome en cuenta un tema y no otro. Pues ustedes tienen la obligación y obviamente el derecho de decirme, profe, vea, se saltó porque no hemos visto este tema, qué sucedió, que sigan los temas que estamos realizando. Tal vez en esta temática, que son 4 en la división de la primera unidad, no haya mayor inconveniente. Ustedes sepan en qué parte estamos. Pero en algún momento se van a perder. Me van a preguntar, ya me han preguntado en qué materia estamos. Entonces, peor aún, ¿en qué tema estamos? Vayan, cuando ya hagan los temas, vayan poniéndole un visto. Cuando les diga ya con esto acabamos, vamos al siguiente tema, póngale un visto, una X, lo que usted quiera, y así sepa qué temas ya hemos revisado. Y usted, para subir al portafolio, para realizar la evaluación, sepa que tiene que estudiar, sepa que tiene que subir. ¿Qué va a subir? Los temas que están ahí, el desglose de los temas. ¿Sí? ¿Alguien, alguna pregunta, alguna objeción? ¿Alguna duda? Si se van presentando inquietudes, dudas, preguntas, simplemente me van realizando sus cuestionamientos, sus preguntas. Yo no tengo ningún inconveniente. El tema que vamos a ver el día de hoy: origen del pensamiento filosófico a partir de la crítica al pensamiento mítico. No es que una clase revisamos un tema y la siguiente el otro tema, que tal vez en un tema nos demoremos 2, 3 clases dependiendo de la extensión del tema. Por eso también es importante que usted tome en cuenta y tome nota lo que vamos aquí revisando. Esta es nuestra primera parte. No se olviden que el objetivo es comprender el origen del pensamiento. Ese es el objetivo para este tema. Y vamos a iniciar con un cuestionamiento. Aquí hay un paso muy importante, el paso del mito al logos. Ya vamos a ver cuál es este paso, cómo se da y demás inquietudes. Por ahora, vamos a irnos preguntando justamente esta cuestión. ¿Cuáles creen ustedes que son las preguntas más importantes? ¿O cuáles son las preguntas más importantes para ustedes? Vamos a ir retratando algunas preguntas. ¿Qué preguntas son las más importantes? ¿Cómo se dio ¿Cómo se dio qué? eh, pensamiento filosófico? ¿Cómo se dio en general el pensamiento? No todavía el filosófico. Preguntas en general. Otra pregunta general. El ser humano, suya, que quiera saber, que crea que se ¿Cuándo pregunta. sucedió ¿Cuándo sucedió qué? el origen del pensamiento filosófico? El origen no solo del pensamiento filosófico, no se olvide que no es solo de la filosofía. Pongamos el origen, dejémosle así, es cuando sucedió el origen. Vamos a ver otra pregunta general, más general es solo que el pensamiento filosófico. También, ¿quién lo inició? ¿Quién inició qué? El pensamiento. El ser humano, esa ya tiene respuesta. El ser humano inició el pensamiento. Ah. Una que usted diga, una pregunta ¿Por así. qué se creó ¿Por qué se creó qué? el pensamiento filosófico? No, vamos más general, no solo el pensamiento filosófico. Aquí creo que yo estoy cometiendo el error de que ustedes se me confunden por lo que dice arriba. Este es nuestro tema, ¿ya? Vamos, preguntas generales de todos los pensadores. Preguntas, pongamos, preguntas generales. ¿Qué les interroga? ¿Qué les cuestiona? ¿Qué les preocupa? ¿Qué preguntas ustedes consideran que son relevantes para toda la humanidad? No solo de pensamiento filosófico. Si no se entiende, voy a poner una pregunta para que sea más claro. ¿De dónde venimos? Todos los seres humanos. Esa es una pregunta de la filosofía y una pregunta general. Así inician
la filosofía. ¿Qué otras preguntas son importantes? ¿Habrá vida en otros planetas? Bueno, ¿habrá vida en otros planetas? La ciencia dice que por lo menos en este sistema solar no. Diciendo una pregunta. Dígame. Esto hay que copiar en el cuaderno. Esta primera parte que estamos haciendo el desglose no es tan importante. El tema que puse antes, sí. Y de ahí esto nos permite irnos catapultando al tema general, ¿ya? Si usted desea copiar estas preguntas, no hay inconveniente. Yo de aquí no les voy a decir qué copiar y qué no copiar. Ya primero de bachillerato ustedes tienen que comenzar a saber qué es importante y qué no es importante. Usted si me dice, bueno, yo no copié nada, profe, porque nada es importante, eso sí, ya no le acepto. O sea, ya tampoco vamos a abusar de la posibilidad de copiar. Usted me diga, me sube unas 3 hojas en blanco, me dice, ese es mi portafolio. No, pues, o sea, le estoy diciendo que aprenda a tomar notas, no quiere decir que no va a copiar nada. ¿Hecho? Pero esto sí es nuestro primer tema. ¿Qué quiero decir con esto? Ya empezamos clase directamente el día de hoy. Bien, no estamos hablando fuera de la temática. Otra pregunta que les llama la atención, que ustedes consideran relevante, que creen que es pregunta esencial. Nada más ¿Cuál les fue la pregunto. necesidad de pensar? ¿Cuál fue la necesidad de pensar? ¿Cuál cree usted que fue la necesidad de pensar? Obtener alguna idea o algo así. ¿Y cuál fue la necesidad de tener una idea? Realizar algo. Las ¿Cuál fue la necesidades. necesidad de realizar algo? Para poder sobrevivir. Exacto, para poder sobrevivir. Entonces esa pregunta como que está un poquito de más. No está mal, pero está un poquito de más. No lo voy a notar. ¿Algo más? Otra pregunta. Que englobe todo el universo. Que sea complicada. ¿Qué es lo que buscan encontrar o responder, por así decirlo? ¿Qué es lo que buscan responder? Explíquese un poquito más, ma. ¿Cuál es el sentido de la vida? Ya, vamos con esa. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál cree usted que es el sentido de la vida? ¿Cuál creen ustedes que es el sentido de la vida? Disfrutarla. ¿Perdón? Disfrutarla. Disfrutarla. O sea que cuando viene a clases no disfruta la clase hasta llega el sentido de la vida. Usted ya no vive. Es una pregunta nada más, ¿no? ¿Sí? ¿Alguien más otra pregunta que se le ocurra? ¿Estas preguntas han sido contestadas? Si yo les digo, ¿cuál es el sentido de la vida? La cultura cristiana, ¿cuál nos ha dicho, por ejemplo, que es el sentido de la vida en general? Dios. Sí, pero un poquito más concreto. Digamos, ¿quién creó todo el universo? Dios. El sentido de la vida, vivir conforme al bien y a las normas y a las reglas que nos ha planteado Dios, a los mandamientos y demás elementos. ¿Sí? O ¿Cómo sea, Dígame, Ana. como humanos, o sea, el sentido, según lo que entendí, es nacer, crecer, reproducirse y morir. Ya la biología tal vez nos da ese sentido, ¿no? Ya. Ese es tal vez el sentido de la vida. Pero todas las culturas han tenido una explicación de estas preguntas de forma diferente. A eso quiero llegar. Pero, ¿qué pasa? En un cierto punto, esas explicaciones de los dioses, mitológicas, no son suficientes. ¿Y qué sucede en ese momento? Comienza a darse una explicación de otro sentido. ¿Sí? Ahí se da el paso, ahí se origina la filosofía. El momento en el que esas explicaciones de Dios, las explicaciones de diferentes seres, no son suficientes para dar sentido a la realidad. Ahí inicia nuestro análisis. De fondo, vamos a ver el paso del mito al logos.
para lo cual debemos de explicar esta palabra, mito. ¿Sí? Si por ahí alguien me dice, yo no copié las preguntas y desde dónde copio, ya, desde aquí, ya, por si acaso. Mito. ¿Qué entendemos por mito? ¿Qué es un mito? Ya lo decíamos anteriormente, pero vamos a ir complementando. Por ahí les veo que... Pero el audio prenda, si no yo solo veo que gesticulan y no sé qué están diciendo. Pero bueno, vamos a plantearlo por ahí que vi. Ya, relato, ¿ya? Un relato o una narración. Por lo general nosotros a veces asociamos el criterio o socialmente o de manera general al mito con algo fantasioso, una falsedad. No es un mito una falsedad ni algo necesariamente fantasioso, es un relato, una narración, una explicación. Los griegos entendían al mito como una forma de pensamiento que se caracteriza por un elemento particular que utiliza el lenguaje simbólico. No es entonces algo fantasioso. No quiero decir que Zeus exista, sino que la explicación es una explicación que parte de los relatos. Vamos a ir puntualizando entonces esto. El mito propiamente es una forma de explicar la realidad. Pero esta explicación de la realidad no quiere comprobar nada. O sea, simplemente le dice, la creación fue hecha por Dios y punto. Usted no tiene nada que objetar, así se dio y gracias. Ha sido un gusto. Entonces, dentro de esta consideración, planteamos que los mitos no buscan describir la realidad. Lo que busca el mito es propiamente, se orienta a justificar el por qué y para qué de la vida y de las preguntas que nos hemos planteado. Entonces, no nos dice, ¿qué opina usted? Simplemente, este Dios creó lo siguiente y usted le debe culto porque es el Dios, ¿ya? No hay ningún análisis detrás. De ahí, si tiene usted alguna creencia, cualquiera que ésta sea, no va aquí al caso, por si acaso no vaya a decir, pero sí, pues Diosito creó el mundo, ¿cómo va a decir que no? A ver, yo no digo eso, ¿no? Por si acaso. Ana, ¿me quería preguntar algo? Traten de, perdón, antes de que me cuente algo, Ana. Traten de levantar la mano en las reacciones porque no les estoy viendo a todos, por si acaso. Ana, cuénteme. Entonces, ¿qué tipo de género literario es la Biblia? Género literario, ahí sí ya con el profe de literatura. Ahí sí ya le cuenta el género literario, a él le corresponde eso. ¿Qué quiere explicar la Biblia? Depende. El Antiguo Testamento propiamente quiere explicar, obviamente, la creación del universo. ¿Cómo lo hace? A través de esto, a través de relatos. Si usted cree que existió Adán y Eva, ya es cuestión suya. De fondo, Adán y Eva quiere explicar el pecado original a través de una narración. No quiere decir que los filósofos no han utilizado esto. Jordi, cuénteme, Jordi. De fondo, presente. Prenda su cámara y ponga atención, por favor. Entonces, de fondo, ¿qué quieren decir esto de las narraciones? Como les decía, no es que los filósofos no hayan utilizado relatos o narraciones, sino que los filósofos se dan cuenta que esos son relatos y narraciones. ¿Cuál es la diferencia? Que aquellos que creían en los mitos realmente creían que esas cosas se suscitaban por esta forma y que nadie podía cuestionarlo, que no había forma de cuestionar estas cosas. Eso de fondo. De ahí el género literario ya es simplemente la forma en la cual yo le clasifico a una manera de escribir. No es lo que estamos aquí tratando de retratar, por ejemplo, ¿sí? No es ese el punto. El punto aquí es darnos cuenta que el mito, relato, narración, propiamente está tratando de explicar la realidad, pero que se orienta a justificar el por qué. No trata de describir la realidad ni trata de darnos razones. Simplemente dice las cosas son así, usted se atiene y listo. ¿Alguien más alguna pregunta sobre el mito? ¿No?
Como les digo, traten de poner en las reacciones levantar la mano, porque en realidad se complica no verles a todos. Si alguien tiene alguna duda, o prenda su audio. Bien, para los griegos, en el mito interviene una dimensión del pensamiento. Quiere decir que no es del todo irracional, no es fantasía. No como género literario, no estoy hablando de literatura, estoy hablando de pensamiento. La forma de pensamiento que interviene es el pathos, según los griegos. Para ellos, pathos o pathos en griego quiere decir sentimiento o emoción. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que de fondo lo que interviene en un mito no es la explicación netamente lógica y propiamente racional, sino que una parte de la racionalidad que tiene que ver con los sentimientos y las emociones, la cual puede ser traducida en este sentido directamente como aquello que se dirige a la parte afectiva de los individuos. Recuerden ustedes, si usted no se comporta bien, entonces tiene estas consecuencias. Ya los dicen los dioses. Si usted no, ¿cómo explicamos que ha caído un rayo? No es porque hay un funcionamiento físico, sino que Zeus tal vez se enojó y por eso caen, ¿sí? Esas son las explicaciones míticas de fondo. ¿Alguien alguna pregunta, alguna inquietud hasta aquí? Por lo tanto, la dimensión del pensamiento que interviene en el mito es el sentimiento, la emoción, el pathos. Directamente, sí, dígame. Se podría decir que, que el mito también es una imaginación. ¿En qué sentido? Explíquese. O sea, como digamos, como usted dijo antes, que cada uno tiene su creencia, imagina que pasó eso. Ya, no es imaginación en ese sentido. Es lo que yo les decía de Adán y Eva, ¿se acuerdan? No quiere decir que existan o no existan, no ese es el punto. Utiliza, y aquí vamos a plantear esto, no es que el término de la imaginación hay que tener cuidado, porque de todos modos, si yo digo esfero, el esfero no es una imaginación, o sea, es el objeto, ustedes pueden decir, ¿no es cierto? Los esferos existen, pero ¿la palabra existe en la realidad? ¿Existe la palabra esfero? ¿Usted ha visto alguna vez la palabra esfero que no sea escrita en un cuaderno? O sea, ¿en la realidad ha visto la palabra esfero? No, solo en la construcción del ser humano. Entonces, tampoco algunos términos de las narraciones no quiere decir que existan per se. No estoy diciendo que porque yo digo Zeus y como yo no le he visto, entonces tiene que existir. No quiero decir eso. Quiero decir que toda la creación del ser humano parte de la racionalidad, pero esta parte de la racionalidad de los mitos no explica nada, simplemente nos impone cosas y no trata de indagar. Y tanto es que no trató de indagar en la antigua Grecia que algunos filósofos fueron condenados por irse en contra de los dioses. Había un filósofo que decía, imaginemos que algún animal crea dioses. Digamos que los burros crean dioses. ¿Cómo van a ser los dioses de los burros? O los dioses de los perros, o los dioses de los gatos. ¿Cómo van a ser? ¿Qué creen ustedes? ¿Cómo van a ser? Si yo digo, Diferentes. ¿cómo diferentes? Pero explíquese. ¿Cómo diferentes? Si los gatos tuvieran dioses, ¿cómo van a ser los gatos de los dioses? Los dioses de los gatos, mejor dicho. ¿Cómo creen? O sea, le adaptarían a la forma de los, o sea, de ellos mismos, o sea, como un Exacto. gato. Van pero a con ser más- gatos. Si los gatos tuvieran dioses, serían gatos. Si los perros tuvieran dioses, serían perros. ¿Qué quiero decir con esto de fondo? Que es una extensión, los primeros dioses de la mitología, de los propios seres humanos. ¿Qué quiere decir con esto de fondo? Que no están explicando nada. O sea, si yo quiero explicar cómo funciona la gravedad, entonces digo el dios tal cosa, me invento, pero ese dios es igualito, un ser humano.
No estoy explicando entonces qué es el ser humano, no estoy explicando cómo funciona. Simplemente estoy rellenando ese vacío con algo. Ese es el problema de los mitos. Lo que sí utilizan los mitos es un lenguaje que algunos filósofos también explotaron, que es el lenguaje simbólico y alegórico. ¿Sí? Entonces no está fuera, no es y sí es imaginación. Porque nosotros nos inventamos todo esto del lenguaje, todas estas cosas para sobrevivir, para tener la realidad. Pero de fondo no es fantasía, falsedad, sino que trata de explicar la realidad con algo más. Prácticamente es como decirles a ustedes, digámoslo así, hoy día me fue mal, ¿ya? Yo no sé cómo explicar por qué me fue mal hoy día. Entonces digo, Diosito no me quiere y por eso me fue mal. O digo, es tal vez un mal augurio de qué sé yo y por eso me fue mal. ¿Sí se dan cuenta? No trato de explicar nada. Simplemente relleno ese vacío que yo no entiendo y le pongo algo. Eso es los mitos. ¿Sí? Muy bien en la literatura, en el lenguaje, en lo que ustedes quieran. Pero en cuanto a explicación, solo se queda con eso. Allá me refiero. Y utiliza el símbolo. Por ejemplo, la explicación de Adán y Eva. La explicación es sobre el pecado original. Como no podemos explicar cómo realmente se dio el pecado original, nos inventamos dos personajes. Estos dos personajes tratan de ser simbólicamente la explicación de un hecho que yo quiero explicar. Como no puedo explicar cómo caen los rayos, entonces me invento a un Dios que utiliza los rayos para vengarse de los demás. ¿Sí? Ese es el sentido del mito. Allá va. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Pregunten. No me voy en contra de ninguna creencia por si acaso. Estoy tratando de explicar un punto. Por ahí vayan a decir, no puede ser, el profe, ¿cómo va a decir eso? Sí, no. Es simplemente una explicación. Vamos entonces con otro punto y vamos terminando. No se olviden tener en cuenta esto del mito. Es muy importante porque se va a contraponer con lo siguiente. El término logos. ¿Alguien ha escuchado el término logos en griego? ¿No? Por si acaso, tal vez. Vamos a traducirlo aquí directamente como discurso racional. Tiene algunas otras significaciones, tiene algunos otros significados, tiene algunas otras maneras de explicar. También se lo traduce como relato, también se lo traduce en este sentido, pues que hay que ser muy claros, porque si nosotros le tradujéramos como relato, discurso, puede de fondo mezclarse con mito. Entonces hay que ser muy cuidadoso con el uso de las palabras en filosofía y cómo se las traduce, sobre todo en el castellano, que no tiene palabras muy, ciertas palabras tienen varios significados y no son muy exactas. No es como en otros idiomas, entonces hay que ser muy cuidadoso. El discurso racional hace referencia, obviamente, al uso de la razón para la explicación. La filosofía aproximadamente nace en el siglo VI y nace directamente en el paso del mito al logos. Aproximadamente para el siglo VI antes de Cristo nace directamente el discurso en Grecia como oposición al mito. Entonces, ¿cuál es el paso del mito al logos? El paso del mito al logos, entendiendo por mito a una narración y a un relato que directamente no es una descripción de la realidad, sino una justificación. Y el logos, un discurso racional, nace la filosofía o se da el paso del mito al logos cuando no nos conformamos. Un grupo de personas en el siglo VI no se conformaron con las explicaciones, no es suficiente, no nos lleva a nada y comienza a darse otro sentido. Este sentido es propiamente la filosofía, el logos, el paso realmente. Las condiciones sociales de la antigua Grecia favorecieron esto, la situación geográfica, la situación de pensamiento, cada persona podía tener su criterio. Eso es muy importante. Además, el comercio permitió en Grecia que las culturas se mezclen y vengan muchas ideas de diferentes partes del mundo, de ese mundo conocido de la época, ¿no? Y se vayan introduciendo en las formas de pensar. Por lo tanto,
el paso del mito al logos se va dando así. La palabra logos, como decíamos, lo vamos a traducir como discurso racional y hace referencia al tipo de explicación que recurre a argumentos lógicos. Por lo tanto, recurre a los argumentos, vamos a ponerlo como argumentos verificables. Muchos dicen la filosofía es la madre de todas las ciencias, porque sin este paso de tratar de comprobar la realidad no se hubiera dado la ciencia. Es muy importante este paso del mito al logos, no solo para la filosofía, sino para el pensamiento en general. Nosotros nos cuesta mirar hoy en día porque todo es ciencia y todo puede irse planteando bajo los parámetros de la ciencia. Me refiero a todo es ciencia, que todos los argumentos deben ser verificables. Usted no le cree a su compañero si le dice los extraterrestres sí existen, yo les vi. Se le dice, deme pruebas de que eso se ha dado. En esa época, si alguien hubiera dicho de los gobernantes, los extraterrestres existen porque yo los vi, se los asumía tal cual. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque la sociedad tenía otra forma de explicar y las culturas tenían otra forma de explicar. No sabemos cuándo se inició esto de los mitos, pero sabemos que en un punto aproximadamente en el siglo VI, la gente ya no se conformó con eso. Es prácticamente como usted que le vengan a presentar una película, la primera película donde aparecía el ferrocarril. Usted no se va a asustar, ¿no es cierto? No va a creer que el ferrocarril va a salir de ahí. Las primeras personas que vieron el ferrocarril se asustaron, se escondieron porque creían que el ferrocarril iba a salir de la pantalla. Si se da cuenta, es una cuestión temporal. Pero lo particular con la filosofía es que miren dónde se crea, en el siglo VI antes de Cristo, aproximadamente. Por lo tanto, el pensamiento como tal de análisis es mucho más viejo de lo que creemos y realmente va generando un desarrollo muy importante en la humanidad. Vamos a cerrar ahí, no nos vamos a cansar más. Vamos a cerrar ahí la clase.